Agradezco mucho en lo que va directamente de su presencia para los efectos de esta transmisión. En esta oportunidad, pues quiero agradecer mucho su fina comprensión en la clase anterior, ya que tuvimos el examen extemporáneo. Y hoy, por supuesto, reanudamos nuestras clases ya en el contenido de lo que veníamos hablando, específicamente en los delitos de violencia sexual, que para los efectos hemos agotado ya directamente el delito de violación. Hoy vamos a tocar otro tema que comprende justamente dentro de esos mismos delitos, que sería el delito de agresión sexual. Por lo tanto, les rogaría que se ubiquen en el artículo 173 bis. En este caso aparece directamente la figura a tratar el día de hoy. Si alguien lo tiene ahí a la mano, que por favor se sirva leer el artículo 173 bis, agresión sexual. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias, licenciado. Artículo 173 bis, agresión sexual. Quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Muchas gracias. Al analizar esta definición legal, observamos lo siguiente. Primero, con esta designación a la reforma penal, que se hizo en esta gama de delitos, de conformidad con el decreto 9/2009, se crea un nuevo tipo penal, que en este caso se denomina agresión sexual. Particularmente este delito, como lo hemos visto, es un delito que sigue utilizando particularmente el elemento de la violencia, ya sea física o psicológica. Pero ojo, aquí hay algo que diferencia particularmente a la violación de la agresión sexual. En la violación existe la intencionalidad por parte del sujeto activo de, en este caso, tener una relación sexogenital, es decir, un acto de yacimiento o un acto de acceso carnal con la víctima. En la primera modalidad, como lo vimos, es un hombre y una mujer, obviamente en contra de su voluntad, pero teniendo la penetración vía vaginal. En la otra modalidad existe siempre la intencionalidad por parte del sujeto activo de tener una penetración, pero en este caso vía anal o en su defecto vía bucal. Si lo analizamos entonces a la luz directamente de ese delito, es decir, de la violación, existe por parte del sujeto activo el hecho material de tener un acceso, en este caso carnal. En el caso de la agresión propiamente dicha, siempre se utiliza la violencia física o psicológica, pero aquí existe una ausencia total de acceso carnal. Porque la ley dice que realice actos con fines sexuales o eróticos. Si lo vemos entonces a la luz particularmente de esta figura, y dice, al agresor siempre que no constituya delito de violación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la figura de la agresión, debe existir en el sujeto activo del delito, que puede ser cualquier persona, porque aquí dice a otra persona, entonces quiere decir que puede ser hombre, puede ser mujer, que haga al agresor o a sí mismo. Ojo, actos de tocamiento, es decir, que se
toque el cuerpo de la víctima sin su consentimiento, con fines sexuales, y aquí en este concepto de fines sexuales se refiere especialmente a que se realicen en el cuerpo de la víctima actos de excitación sexual. En el caso de los actos eróticos, se refiere a los actos libidinosos que realiza, en este caso, en la mente del sujeto activo sobre el sujeto pasivo, entendiéndose como un acto libidinoso aquel en donde el hombre o la mujer, pues en términos generales, está sufriendo de un problema psicológico, de un problema psiquiátrico, en el sentido que se satisface sexualmente con el solo hecho de tocar, por ejemplo, el cuerpo de la persona. Este es el típico caso que nosotros observamos hace unos meses atrás, cuando una persona en el Transmetro, pues que va sentada, de pronto siente la molestia de un sujeto que va parado, pues a la par de ella, y le empieza a, en este caso, con su miembro viril, a ponérselo a la altura del hombro. Y particularmente el hombre, que en este caso estaba realizando el acto de tocamiento, lo estaba haciendo con su miembro viril, al extremo, y por eso digo que es un problema psicológico o psiquiátrico, de que el sujeto que iba realizando el acto de tocamiento, por supuesto, llega a la eyaculación sexual. Si nos damos cuenta, entonces, en el sujeto activo del delito existe la ausencia total de un acceso carnal con la víctima. El acto de tocamiento, el acto de excitación sexual que provoca él sobre el sujeto pasivo, hace justamente la materialidad de este delito en función directamente de encontrar una satisfacción sexual a través de un acto libidinoso. El sujeto que va caminando por la calle, por ejemplo, y le toca los glúteos a una mujer. La mujer que va caminando por la calle, por ejemplo, y le toca su miembro viril al varón. Si nos damos cuenta, el acto de tocamiento en el cuerpo de la otra persona sin su consentimiento es lo que se convierte directamente en el delito y particularmente en la agresión a este bien jurídico tutelado que es la libertad en materia sexual. Y por supuesto que esto es interesante a la luz de la configuración del delito como tal, teniendo por consiguiente entonces los siguientes elementos característicos del delito de agresión sexual. En primer lugar, dentro del elemento material que se compone en este caso de dos en particular. El primero, que debe utilizarse violencia, la misma violencia física o psicológica sobre el sujeto pasivo. Que dicha violencia se utilice con fines sexuales o eróticos. Y por supuesto, ya hemos advertido de que los fines sexuales sean precisamente encaminados a la excitación sexual. Obviamente mediante la violencia sin constituir delito de violación. Es decir, el besar en el cuello, besar, por ejemplo, en cualquier parte del cuerpo con la idea de que se excite la mujer. Se excite el sujeto pasivo. Y luego, pues ya cuando hablamos de los fines eróticos, es precisamente aquellos abusos que se dan directamente en el acto de tocamiento a la otra persona, en los glúteos, en sus pechos, en sus partes viriles, en cualquier otra parte del cuerpo que provoque excitación en el sujeto. Aquí entonces encontramos también que se debe dar esos actos de tocamiento a otra persona, es decir, al sujeto pasivo, o que se obligue directamente al sujeto pasivo para que se los haga al agresor. Es decir,
que, por ejemplo, le agarre la mano y que en todo caso haga que le toque su miembro viril, o que, por ejemplo, le toque su vagina, por ejemplo, a la mujer, o le toque, en este caso, sus glúteos, ¿ya? O que se los haga a sí mismo, o sea, obligarla, por ejemplo, con una pistola a que venga y se toque los bustos, se toque las piernas, se toque cualquier parte del cuerpo, la propia víctima. Evidentemente que aquí encontramos el elemento subjetivo, que es el que compone también en esta situación, que es, en primer lugar, un delito en donde se requiere por parte del sujeto activo de acciones con propósitos eróticos. Acciones, en este caso, de tocamiento en el cuerpo del sujeto pasivo con propósitos eróticos, lúbricos o libidinosos. En ese sentido, obviamente estamos hablando de que lo hará con plena conciencia y voluntad. En ese orden, entonces, el delito adquiere la dimensión de ser eminentemente doloso. Si lo vemos entonces a la luz de esta forma en especial, estamos hablando directamente de que vamos a encontrar una invasión directamente a nuestra intimidad. Y de ahí el concepto de agresión. Particularmente nosotros vemos aquí también las formas agravadas en este caso. Y en todo momento lo que nosotros observamos es la agravación de la pena. ¿En qué momento se puede agravar la pena? Pues en el caso directamente cuando se haga, digamos, la acción del delito se cometa por una acción conjunta de dos o más personas. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor o padecer de enfermedad, en este caso, o de discapacidad. Encontramos también la otra fórmula que está establecida en nuestro Código Penal, que es una, sin duda, de las más usuales, que es la que encontramos en el numeral quinto, que dice cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de los parientes dentro de los grados de ley. Hay, en este caso, 7 numerales que habla particularmente de la agravación de la pena. Cuando el autor fuera un funcionario, empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. Aquí entonces nosotros encontramos directamente las formas de la agravación de la pena. Pero ojo y oído, en el párrafo especialmente de este delito, donde podemos hablar de la agresión, en este caso impropia, es la que hemos venido hablando, pero encontramos también la agresión impropia, que es cuando se establece que debe ser, en primer lugar, dice, con personas que sean capaces mentalmente mayores de edad y con menores hasta cumplidos 14 años. En la misma modalidad de la violación, obviamente cuando se trate de un menor de 14 años o de personas que se encuentren con incapacidad volitiva o cognitiva. Quiere decir entonces que aquí encontramos la típica forma en que se divide también la violación, igualmente pasa con la agresión sexual. Si lo vemos entonces a la luz particularmente de este delito en términos generales, se afecta la libertad de la persona, pero también se afecta el concepto de la dignidad, en este caso de la persona. Y por eso es que se protege de alguna manera también la seguridad en materia sexual, por la situación de vulnerabilidad en que se encuentra, en este caso, la persona menor de 14 años y la persona con incapacidad volitiva o cognitiva. Aquí encontramos en este caso, entonces, la modalidad de estos dos delitos en particular. Aquí es interesante advertir algo que en términos concretos tenemos que analizar detenidamente.
debe existir forzosamente un acto de tocamiento en el cuerpo del sujeto pasivo. Un acto de tocamiento que debe ser sin su consentimiento y, por supuesto, que la intencionalidad debe ser con fines sexuales, es decir, con deseos de provocar excitación en la víctima o con fines eróticos, es decir, en donde el sujeto solamente se satisfaga por el solo hecho de tocar el cuerpo de la otra persona. Es tanto en ese sentido que debe considerarse que puede, en el caso del hombre, llegar a la eyaculación y en el caso de la mujer incluso puede llegar al propio orgasmo como tal. La invasión a la privacidad, la invasión a la intimidad, la invasión a ese derecho a poder determinar quién toque o no nuestro cuerpo es lo que hace justamente que se convierta realmente en un delito, particularmente que atente contra nuestros valores y contra nuestros principios, que es obviamente hace que el Estado proteja y con celo, en este caso, por el uso de la violencia. De aquí encontramos entonces este típico delito en términos generales. Y déjenme decirles algo, hay una situación especial. Hace unos años atrás, justamente, llevé un caso de agresión sexual, particularmente porque me llamó la atención. Me hablaron a 6 días del debate y, por supuesto, me interesé. Lo primero que hice fue entrevistarme con la persona y se trataba de un hombre. Cuando miré el expediente decía agresión sexual con agravación de la pena. ¿Por qué? Porque era pariente de la víctima. Resulta de que era el papá y la hija era de 2 años. Bueno, en realidad me interesé por el caso, por la trama que les voy a contar. Resulta de que se inicia el proceso penal en contra del sujeto por el delito de violación, en donde la exconviviente, la esposa, ex esposa, denuncia a su pareja, a su esposo, de que ha violado a su hija de 2 años. Se inicia el proceso penal por violación y en esa instancia no estuve yo dentro del proceso, sino que hasta posteriormente, pero se logra determinar a través de un examen médico forense de que no hubo penetración, en este caso vía vaginal ni anal, en el caso de la niña. Por lo tanto, entonces el Ministerio Público se ve obligado a cambiar la figura y la cambia al delito de agresión sexual, aduciendo, en este caso, según las constancias procesales, que había tenido actos de tocamiento en el cuerpecito de su hija. Efectivamente, la fiscal le hace la entrevista a la menor y la menor en este momento ya, desde que se inicia el proceso penal y entre todo el desarrollo, la niña llega a 4 años. La niñita dice, sí, mi papito me tocaba. ¿Qué te tocaba? Le dice, me tocaban mis nalguitas. Me tocaba también donde hago pipí. Y también me tocaba todo mi cuerpecito. Bueno, le hacen el interrogatorio a la menor a través de la cámara Gesell. Es una estancia donde aparece un vidrio, un cuarto directamente dividido por un vidrio, en donde está el juez, el secretario, y todas las partes de un lado viendo a través del vidrio, pero en donde se encuentra del otro lado del vidrio la víctima, y en este caso la psicóloga, no pueden ver hacia el exterior. Entonces la psicóloga viene y efectivamente dentro de los juegos que le ponen ahí a la niña para que se entretenga, para que no sea una entrevista así tan material, le empieza a preguntar si su papito la tocaba y le dice sí.
¿Cómo te ponía? Entonces dice la niñita, yo estaba paradita así y me recuesta en esta forma y me toca mis nalguitas. Bueno, y cuando estás y le toca donde haces pipí, me pone así sentadita y me abre las canillas. Y luego, cuando te toca tu cuerpecito así, me toca por todos lados. Bueno, queda documentado. Obviamente, mediante el razonamiento y la resolución judicial, se le da validez. Luego aparece la declaración testimonial del propio padre, en donde a preguntas de la fiscal le dice si efectivamente él realizó los actos de tocamiento de su hija, y él dice, sí, yo la toqué. Bueno, hasta ahí. Pero me llama la atención algo. Cuando yo me entrevisto con él y le digo, mire, dígame la verdad, ¿qué pasó? Me dice, fíjese, el licenciado me dice que el problema fundamental fue el siguiente. Yo acepto, me dijo, que fui un mal esposo, tomaba mucho en ese entonces, le di mala vida a mi esposa, al extremo de que yo, pues, desatendí el hogar. Nunca le pegué, me dijo, pero sí fui responsable. Iba a trabajar, me pagaban, me ponía a beber, pasaba hasta 15 días bebiendo y no daba ningún gasto a la casa. Y bueno, mi mujer pasó penas. Pero mire, pues me dijo, ella se decidió ir a trabajar y resulta de que ahí en el trabajo se hizo amante de otro compañero de ella. Al extremo me dijo que se intercambiaban mensajes y yo le descubrí en una oportunidad donde ella le manda una imagen donde ella está desnuda y le dice, mira, todo este cuerpecito es tuyo, que etcétera, todas las cosas. Y finalmente viene y entonces le dice que ya es poco el tiempo que queda para que estén juntos, porque ella se va a separar de mí. Entonces vengo yo, dice, enojado y por supuesto ebrio, le reclamo y finalmente nos fuimos a los golpes, los dos nos dimos, pero ella terminó yéndose. Antes de irse, puso esta denuncia, decía que yo había violado a mi hija, pero lo cual no fue cierto. Y en la declaración de ella decía, me voy para los Estados Unidos de manera ilegal, pero dejo a mi hija, dice, en poder de mi hermana y de su esposo, que yo sé que ellos la cuidarán perfectamente bien porque nunca han tenido hijos y desean tener una hija. Como no me la puedo llevar, la dejo con ellos, pero me voy, dice, porque la vida con mi ex esposo se ha vuelto insoportable, a tal extremo de que hemos llegado a los golpes y antes de que ocurra una tragedia, mejor me voy a poner tierra de por medio y me voy para los Estados Unidos. Obviamente se desarrolla el proceso con esa denuncia, donde a él inicialmente lo juzgan por violación y finalmente pues, se dan cuenta que no hubo tal penetración ni nada por el estilo, ni vía vaginal, anal o bucal. Pero resulta que la niña, cuando cumple los 3 años de edad, resulta con un cáncer en el ojo. Por lo tanto, los tíos que se habían quedado a su cargo van con el señor, el papá de la niña, y se la entregan. Le dicen que en esas condiciones ellos no están para tener un hijo así y se la entregan. Entonces el señor, como trabajaba, pues en medio de su responsabilidad trabajaba y en todo caso tenía derecho al IX. La llevan por la cobertura que todavía el IX le daba, la lleva y finalmente la internan y la operan. Como fue extremadamente intensivo y complejo el tratamiento con ella, entonces el señor empezó a pedir permiso para quedarse a cuidarla y efectivamente le daban permiso para que se quedara cuidando con su hija. Y entonces era tan estricto el tratamiento que debía ser la gota que le ponía en el ojo de manera muy puntual. No podía dejar de darle la comida en las horas que les habían establecido
no tenían que dejar que la niña se levantara y que se pusiera a brincar, a correr, porque corría el riesgo de, pues, desprenderse toda la retina en términos generales. Pero especialmente la bacteria que había caído en su ojito. Había que tener sumo cuidado que ella no se tocara con uno y se lo pasara al otro. Bueno, al extremo de que las mismas enfermeras que la cuidaban se agotaban y en realidad era verdaderamente un verdadero tormento cuidar a la niña. Entonces vino él y desde el principio se ofreció para cuidarla y cuidarla. Pasó el tiempo, casi como 8 o 9 meses, donde él estuvo de día, de noche, de madrugada, al pie de la cama de la niña, cuidándola. Y por supuesto, suministrándole su medicina, haciéndole sus lavados y evitando que ella se tocara los ojos y todo. A todo eso se ganó la confianza de los médicos, de los enfermeros, de todos los pacientes, incluso que estaban ahí por ver la abnegación del Señor. Tanto así que el Señor dejó de beber totalmente y se entregó al cuidado de su hija. ¿Cuál era el asunto? Que él había que tener demasiado cuidado incluso para bañar a la niña. Entonces las enfermeras le enseñaron a él los cuidados extremos en que debía hacer y dejaban que bañara a su hija. Entonces, ¿de qué trataba el asunto? Cuando él se refiere a los actos de tocamiento que le hacían sus nalguitas, era porque él le compró una vacinica, la ponía a hacer sus necesidades fisiológicas y cuando ella se levantaba, la ponía en esta posición y le limpiaba sus nalguitas con el respectivo papel y luego con la toallita húmeda. Cuando ella decía que su papá la sentaba y le decía que abriera las piernitas, era cuando él la sentaba en su bañito que le compró y hacía pipí. Y entonces él le enseñó que con una toallita debía secarse su vagina después de ¿cómo se llama?, de hacer pipí. Y cuando se refería a él directamente a que le tocaba todo su cuerpo, era cuando la bañaba, cuando la enjabonaba y por supuesto le echaba agüita y después la secaba. A eso refería directamente él cuando se establecía. Eso me lo cuenta a mí y le digo, mire, pero todo eso, ¿por qué no lo dijo en su primera declaración? Es que nunca me lo preguntaron, solo me preguntaron si yo tocaba a mi hija en la nalguita, sí, yo le dije que sí, pero cuando le limpiaba, y cuando le tocaba su vagina, sí, cuando le enseñaba a hacer, y cuando le tocaba su cuerpecito, sí, pero nunca me preguntaron por qué, ni yo tampoco lo dije. Entonces le pregunté, ¿todo eso que usted me dice está debidamente documentado? Sí, está en el ICS, me dijo, todo el expediente de ella, donde se puede corroborar que yo siempre la cuidé. Entonces, a escasos 3 días del debate, ya no se puede, en todo caso, incorporar prueba para los efectos de que se dé ya en la diligencia del debate y que se establezca. Sin embargo, en pleno desarrollo del debate, antes de iniciar el debate, uno puede pedir en la vía incidental de que se dé directamente la incorporación de nueva prueba porque es de trascendencia y de vital importancia para las resultas de lo que se está investigando, del hecho que se investiga. Y le expuse a la honorable juzgadora, que era una mujer, de que era necesario que se incorporara al expediente el historial clínico de la niña, que el cual se encontraba en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para corroborar los extremos a los que el señor decía y saber si efectivamente él tuvo acceso para cuidar a su hija y para bañarla y para establecerle todos los tratamientos que necesitaba. Efectivamente, la juez con muy buen criterio decide que efectivamente, porque le hago mención y le digo, cuando a él lo entrevistan y le dicen que si tocaba a su hija, él dijo que sí, pero nunca le preguntaron por qué. A eso se refería él cuando decía que tocaba a su hija. Cuando a la niñita le preguntaron si él le tocaba su nalguita, ella dijo que sí, que la ponía en
esta posición para tocarle su nalguita, pero ella, por su misma condición de edad, nunca pudo explicar qué era cuando ella hacía sus necesidades fisiológicas. Entonces, era necesario tomar la declaración de los médicos y de las enfermeras que tuvieron a su cargo el cuidado de la niña para que corroboraran tales extremos. Y entonces se propone el historial clínico como prueba documental y la declaración testimonial de los médicos y de las enfermeras. Obviamente, pues eso trajo como consecuencia la acertación de esa afirmación y se descubre entonces que los actos de tocamiento que realizaba el señor eran con fines, en todo caso, de cuidado, de atención por la condición de la niña, pero que en ningún momento se hacían con fines lúbricos, libidinosos, para los efectos de encontrar, en este caso, una satisfacción al deseo sexual del padre, y que por supuesto tampoco existían con fines eróticos para lograr la excitación de la niña o en este caso del supuesto agresor. Al final de cuentas, pues hay algo interesante. Cuando se presenta el pliego acusatorio, el Ministerio Público establece todo menos los actos de tocamiento. Este elemento importantísimo y parte toral de la configuración del tipo penal era necesario tenerlo a colación y, por supuesto, explicarlo de qué se trataba los actos de tocamiento en el cuerpo de la niña. Finalmente, y gracias a Dios, el señor salió absuelto cuando se logra, en este caso, demostrar que efectivamente él tuvo a su cargo a la niña y durante todo este tiempo le permitieron, siempre bajo supervisión de los médicos o de las propias enfermeras, que él tuviera el cuidado necesario con la niña en su tratamiento de medicina, en su tratamiento de cuidado y particularmente cuando le tocaba su baño, le enseñaron cómo debía hacerlo. Y cuando tenía que hacer sus necesidades fisiológicas, que al principio las enfermeras lo hacían y después le enseñaron a él cómo tenía que hacerlo para con su hija, cuando obviamente le dieron opción a que lo hiciera. Al final de cuentas, se determina y se demuestra que los actos de tocamiento que él hacía en el cuerpo de su menor hija no eran sino de carácter eminentemente médico, nunca fueron actos de tocamiento con fines sexuales o eróticos, en todo caso libidinosos, porque al final de cuentas nunca hubo tal perversión sexual. Entonces, traigo a colación este caso porque finalmente es importante advertir de que en el delito de agresión sexual deben darse los elementos característicos que integran esta figura y es justamente el acto de tocamiento en el cuerpo de otra persona, pero con la intención o con fines sexuales o eróticos. Obviamente, cuando esto se da en esa dimensión, sí se vulnera entonces la libertad, la indemnidad sexual de las personas. En ese orden, y solamente así puede materializarse el delito como tal. El típico caso de un sujeto que va caminando por la calle o está parado en una parada de buses para aprovechar el congestionamiento en el momento en que suben o bajan de un autobús y aprovecha tocarle, por ejemplo, los senos o le aprovecha tocar los glúteos a una mujer, o en el caso de una mujer, sus partes viriles a un hombre. Que eso sí ya lo hacen con intención porque aprovechan la multitud para lograr, en todo caso, ese propósito. Entonces, con esto, compañeros, quiero saber si efectivamente queda claro de qué trata el delito de la agresión sexual o si hay algo que podamos ampliar o, en todo caso, comentar. Así es que les dejo. Licenciado, ¿será que me puede repetir cuál era el elemento subjetivo? Es la intencionalidad o voluntad de parte del sujeto activo de realizar actos de tocamiento en el cuerpo del sujeto pasivo, siempre con fines sexuales o eróticos. Y por lo tanto, convierte ese delito en un delito eminentemente doloso.
Es decir, el sujeto activo debe tener la intencionalidad de tocar el cuerpo del sujeto pasivo con la intención de satisfacerse sexualmente, sin que eso constituya un acceso carnal. Gracias, licenciado. ¿Y me puede repetir cuál era el artículo de la grabación de la pena? El 174. Gracias. Estoy en el artículo 173, que era en el 173 bis, y finalmente en el 174 habla de la agravación de la pena. La pena a imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores, es decir, tanto de violación como de agresión sexual, se aumentarán en 2/3 partes en los siguientes casos. Y presenta 7 opciones, 7 numerales. Y en este caso, pues, resalta el número 5, que es cuando el autor fuere pariente dentro de los grados de la víctima o responsable de su educación, guarda o custodia, cuidado, tutela, en este caso, tal y como lo dice en el artículo 5, el numeral 5. Pero hay 7 causales en este caso. Gracias, ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo, licenciado, buenas tardes. ¿Podría Buenas repetir el tardes. elemento objetivo, por favor? El elemento objetivo, en primer lugar, el primer elemento material es el uso de la violencia, ya sea tanto psicológico como físico. Y luego, el siguiente elemento es que se hagan actos de tocamiento en el cuerpo de la víctima con fines sexuales o eróticos. El tercer elemento es que los actos sexuales o eróticos se realicen a otra persona, al agresor o a sí misma. Es decir, que yo puedo ponerle la pistola a una persona y decirle, mire, toque al señor que está a la par suya. La idea es que con ese acto de tocamiento el otro tenga la satisfacción sexual. O le puedo decir en todo caso, tóquese a sí misma, su cuerpo. Típico fetichista, por ejemplo, ¿ya? O que le ponga la pistola y le diga, mire, tóqueme mi cuerpo, mire, tóqueme mis partes, en este caso genital. Ahí encontramos nosotros, obviamente, el otro elemento material. Gracias, Y licenciado. el elemento más importante es que se dé el acto de tocamiento sin consentimiento de la víctima, ¿ya? En otras palabras, por ejemplo, para quienes se tienen vida sexual activa, pues ni modo, usted viene y su esposo llega con usted, la besa y le empieza a acariciar con fines sexuales. Es decir, le voy a tocar el cuello, le empieza a dar besitos y todo, y finalmente se logra el acto de la excitación sexual. Y efectivamente se está invadiendo su intimidad, pero usted está permitiendo en todo caso que esa invasión se dé, ¿ya? Ya no digamos si es correspondido, ¿ya? En todo caso, la idea es que sea siempre sin permiso de la víctima. Por eso Licenciado, es que disculpe, una pregunta. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado aquí? la libertad en materia sexual y la indemnidad. La integridad. indemnidad. Okay. La indemnidad es el concepto de integridad, el concepto de intimidad, ¿ya? En las personas. O sea, usted se siente invadida, agredida en su persona, sexualmente hablando, cuando alguien le toca el busto, por ejemplo, sin su consentimiento, ¿ya? ¿Y el momento consumativo? Cuando se realiza el acto del tocamiento. Okay. Y la culpabilidad va a ser dolosa, ¿verdad?
La culpabilidad en este caso es eminentemente dolosa. Ahí Ah, ok. no existe la forma culposa, ¿ya? Claro, nosotros podemos ir, por ejemplo, en el bus, o si vamos, por ejemplo, si vamos en un bus y va lleno el autobús y de pronto póngale por agarrarnos del tubo del asiento de la camioneta, nosotros agarramos y de pronto hay un movimiento y con eso le tocamos, por ejemplo, los glúteos a una persona o vamos agarrados del tubo y en ese momento por la fuerza tocamos la mano y le estamos tocando el disco, por ejemplo, a una mujer. Obviamente, aun cuando no es una forma culposa, la ley en términos generales no acepta, digamos, la forma culposa, solo las formas dolosas, es decir, la invasión a su intimidad, intencionalmente. Gracias, licenciado. Perfecto. ¿Algún otro que tenga algún comentario, estimados compañeros? En el caso de la forma impropia, que es cuando es menor de edad, en todo caso, como dice la violación, siempre será violación cuando la víctima sea menor de edad, menor de 14 años o cuando tenga incapacidad volitiva. Igual opera en el caso de la agresión. Siempre será agresión sexual cuando la víctima sea menor de 14 años o cuando tenga incapacidad mental o volitiva. Con la única diferencia que en la violación existe el acceso carnal, vaginal o en este caso anal o bucal, mientras que aquí solamente se da el acto de tocamiento, ya sea con fines sexuales o eróticos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, estimados compañeros? Este es un tema muy delicado, muy interesante también, porque es un nuevo delito dentro de la gama de los delitos que atentan contra, en este caso, la libertad en materia sexual y que en términos generales estamos hablando de una forma violenta que se da por parte del sujeto activo sobre el sujeto pasivo. Licenciado, buena tarde. Disculpe, Buenas yo tengo tardes. una pregunta. Por Dígame. ejemplo, en el caso que se estaba hablando, por ejemplo, en los actos que suceden con los niños, ¿no? Con las niñas, Ujú, ¿hasta qué edad? Porque muchas veces pues no se dice o las mamás no creen, o sea, son tantas cosas, ¿verdad? ujú. ¿Hasta qué edad tiene, por ejemplo, o se puede una niña a una edad denunciar ese acto a las autoridades? Ya. Si usted me permite recordarle, hay prescripción para ejercer el derecho. Eso está en la parte general de nuestro Código Penal y si no mal recuerdo, está específicamente en el artículo 101 de nuestro Código Penal. En el título 8 dice de la extinción de la responsabilidad penal y de la pena. Se extingue la responsabilidad penal, 1, por muerte del procesado o del condenado, 2, por amnistía. Todos sabemos que la amnistía en términos concretos es el perdón que hace el Estado a los delitos en factor tiempo y a determinados delitos en particular. Por prescripción, es decir, por perdón del ofendido en los casos que la ley lo permita expresamente, que son los delitos contra el honor. En el 4 dice por prescripción o 5, por cumplimiento de la pena. En el 102 dice, ¿cuándo se extingue la pena? Por su cumplimiento, por muerte del reo, por amnistía, por indulto, perdón del ofendido, por prescripción, vuelve otra vez a mencionar. Es decir, se extingue la responsabilidad penal y la pena por prescripción. ¿Y qué estamos hablando en este caso de la prescripción? En términos doctrinarios, la prescripción es el paso del tiempo desde el momento en que se realiza el delito al tiempo en que debe, en todo caso, iniciarse
la acción penal. En el caso, si ustedes observan, en el 107 dice prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe, 1, a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. Es decir, para los delitos que tenían contemplada la pena de muerte, como el secuestro, por ejemplo, en su momento, desde el momento en que lo secuestran, desde el momento en que se consuma el delito, en el delito del asesinato, desde el momento en que matan a la persona, los deudos o los familiares, el propio Estado, tiene 25 años para presentar la denuncia e iniciar la acción penal. Y obviamente la responsabilidad penal del denunciado o del señalado. 25 años, un día ya prescribió la responsabilidad penal y por supuesto el derecho suyo a iniciar la acción penal. En el segundo dice, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentar en una tercera parte, no pudiendo exceder de dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Es decir, en la sumatoria del delito, auméntele la tercera parte. A los 5 años, en los delitos penados con multa. Ahí está en el Código Penal que delitos tienen sanción con multa. A los 6 meses, si se tratare de faltas. Es decir, si a usted le cometen una falta, en este caso, por ejemplo, tiene 6 meses para llegar al juzgado, en este caso de paz, y poner su denuncia. 6 meses, un día, ya prescribió su derecho. Entonces, ahí es donde estamos hablando de la prescripción, del derecho que tiene en este caso, ya sea una menor o los padres en su representación para ejercer la acción penal, ¿ya? Y por supuesto, aquí dice, en el comienzo del término, dice en el 108, para los delitos consumados desde el día de su consumación. Por eso es que yo siempre hago énfasis en el momento consumativo. En el caso de la violación, desde el momento en que hay la penetración en la vagina, en el ano o en la boca. Desde ese día se encuentra consumado. En los delitos de agresión, en el momento en que existe el acto de tocamiento, ahí se consuma el delito. En el caso de tentativa, desde el día en que se suspendió la ejecución. Para los delitos continuados, desde el día en que se ejecutó el último hecho. Cuando existe un mismo hecho, una misma persona, en el mismo o en distinto momento, ¿ya? Si fue, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, si el viernes fue el último día en que sucedió, por ejemplo, el acto de tocamiento, ahí se consumó el delito en forma continuada. Y entonces, si ustedes observan también en el 109, aparece la interrupción. La prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie el proceso contra el imputado, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice la persecución por cualquier circunstancia. Es decir, hoy se cometió el delito y dentro de un mes se inicia el proceso penal. Por cualquier razón, imaginémonos el caso de la pandemia, que entró a suspender toda actividad judicial, desde ese momento se interrumpe la prescripción. Y por supuesto, al terminar la pandemia, vuelve otra vez a seguir en este caso. En el artículo 111 dice, la prescripción de la pena se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido por la comisión de un nuevo delito o porque el reo se presente o fuere habido, es decir, fuere aprendido. ¿Me explico ahí? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Entonces, es importante en este caso observar que el sujeto activo puede ser cualquier persona, igual que el sujeto pasivo. El bien jurídico tutelado es la libertad en materia sexual y la indemnidad, en este caso cuando se trata de ser menores de edad o personas incapaces de valerse por sí mismos. El momento consumativo del delito se da cuando se realice el acto de tocamiento, en este caso en el cuerpo de la víctima.
Y por supuesto, este es un delito en donde la culpabilidad se manifiesta dolosa. Por eso es que el elemento subjetivo que forma parte del tipo penal hace que sea consciente y voluntario. Es decir, el sujeto activo le toca los glúteos al sujeto pasivo intencionalmente. ¿Por qué? Porque con ese acto de tocamiento satisface sus deseos eróticos, lúdicos o luminosos. En este caso, llegando incluso hasta la satisfacción sexual, que es el acto de la eyaculación. Entonces, es tal el momento específico en la mente del sujeto que con solo tocar a la víctima puede satisfacer su deseo sexual. Como les digo, puede llegar al extremo, en el caso del hombre, a eyacular y en el caso de la mujer, a conseguir el orgasmo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, estimados compañeros? Es importante advertir, jóvenes, es importante advertir cuándo se da con fines sexuales y cuándo se da con fines eróticos. Son dos circunstancias que deben quedar en forma clara y precisa para los efectos de la acusación o de la defensa. Cuando hay fines sexuales, cuando la intención del tocamiento en el sujeto pasivo es causar la excitación, particularmente sexual. Cuando hay fines eróticos, cuando existe el acto libidinoso, lúbrico, para satisfacer sexualmente a quien, en este caso, hace el acto de tocamiento, es decir, el sujeto activo. O sea, son dos cosas totalmente distintas, por los cuales hay que tener bien claro cuál es el propósito o la intencionalidad del acto de tocamiento. Como repito, si es un acto casual, usted va caminando y se da la vuelta, por ejemplo, como suele pasar, usted da la vuelta y se topa con una persona y póngale que en el momento en que usted reacciona y le pone las manos en el busto, por ejemplo, a una mujer, ahí no puede consumarse el delito porque la intención nunca fue fin sexual o fin erótico. Entonces, es importante advertir que este delito es eminentemente doloso. Se tiene la intención de tocar con fines sexuales o con fines eróticos. Bien, ¿alguna otra duda, estimados compañeros? Licenciado, sí, una duda. Es que no me quedó muy claro. Cuando es sexual, es el sujeto pasivo. ¿Cómo así? No la entendí. No sé si me escucho bien, pero me quedó una duda con eso de sexual y eróticamente. Cuando es sexual es porque está satisfaciendo la excitación al sujeto pasivo o al sujeto activo. No, mire, cuando el sujeto activo realiza el acto de tocamiento en el sujeto pasivo, si es con fines sexuales, es con fines de excitación. Por ejemplo, que usted va sentada en el bus usted va sentada en el bus y se sienta otra persona a la par y le toca la pierna y se la empieza a acariciar, pues la idea es excitarla. Entonces ahí estamos hablando de un fin sexual, ¿ya? Pero si es con actos libidinosos o lúbricos, en todo caso, el sujeto con el solo hecho de tocarle la pierna, ya sufrió en él la satisfacción sexual que él necesitaba. En todo caso, como le digo, puede llegarse al extremo, en el caso del hombre, de eyacular, como el caso que se vio en el Transmetro, donde la muchacha iba sentada y el hombre se le acercó y le puso su miembro viril en el hombro, y solo con ese acto de tocamiento, el hombre incluso eyaculó. En el peor de los casos, hasta incluso le provocó otras circunstancias que ya se imaginarán ustedes. Entonces, ahí es un acto erótico. Es que el problema con la agresión sexual es un problema es un problema psicológico, un problema psiquiátrico de parte del sujeto. O sea, en circunstancias normales, un hombre y una mujer se pueden abrazar, se pueden besar, se pueden excitar y llegar a la cópula sexual. Entonces estamos hablando de que existe el consentimiento de las partes para besarse, para tener cópula sexual. En el caso de la agresión sexual, obviamente
Si es consentimiento de las partes, usted llega, abraza a su esposo, lo besa, le empieza a acariciar, pues obviamente con la idea de tener, y al final de cuentas, lograr en él una excitación. Ojo, aunque después tengan el acceso carnal, porque acuérdense que pueden haber en un mismo hecho 1, 2 o más delitos. Por eso es que habla en todo caso, en la parte final, en la parte de ese mismo delito, dice, si ustedes observan, y gracias que hizo la pregunta, que dice, la pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. ¿Cuándo? Cuando exista concurso de delitos. La idea fundamental, por ejemplo, es que exista el acto de tocamiento y si después el hombre se excita y la penetra a la fuerza, entonces habría la agresión y la violación como tal, ¿ya? En el caso directamente, cuando es consensuado, por supuesto que ahí no opera ninguna violación a la libertad sexual. A usted la besan, usted responde, a usted la tocan, usted permite que la tocan, usted también toca. O sea, cuando hay un acto consentido, ahí no hay vulneración a la libertad, a la intimidad o a la integridad de la persona. Bien, ¿alguna pregunta más, compañeros? Bien, si no existe ninguna otra pregunta más, estimados amigos, cuando son las 3:57, doy por finalizada, en este caso, la sesión del día de hoy, agradeciéndoles en todo lo que ha sido su atención y, por supuesto, dándole la importancia a estos dos temas en particular, que fueron la violación y la agresión sexual. En la siguiente clase vamos a ahondar en más delitos porque ya ahí empiezan a haber otros bienes jurídicos y por supuesto otra gama de delitos que en términos generales son menos complejos que la violación y la agresión sexual. En ese orden, estimados amigos, les doy las gracias entonces por haber estado pendientes de la transmisión, por haberse conectado y por supuesto por estar en este caso atentos y participando de la misma. Muchísimas gracias. Si no hay alguna otra pregunta, les deseo una muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Gracias, licenciado, por Gracias, su clase. licenciado. Gracias, Feliz licenciado. tarde. Licenciado. Tarde, licenciado. Cuídense. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde, licenciado. Cuídense.